Dios los bendiga. Vemos cómo el hombre ha ido haciendo tantas cosas, investigando, y muchas de ellas realmente que ha investigado han venido a beneficiar a todos los que habitamos en esta tierra. Pero también hay muchas cosas que no ha hecho a favor ni de la naturaleza, ni de los que habitamos en esta tierra. Y empezamos por los gobernantes, hombres que hoy día lamentablemente en muchos estamentos y esferas de los gobiernos han hecho abuso de la gente, de los pueblos. Hoy día el hombre lamentablemente ha llegado a olvidarse y a sacar a Dios del escenario de su vida, queriendo ser el Dios, no imitar, sino creyéndose en este tiempo Dios. La ciencia está limitada y todo lo que está en esta tierra fue creado por Dios. Entonces es necesario que en este tiempo veamos y entendamos los tiempos que estamos viviendo. El hombre siempre ha querido robarle la gloria a Dios, cosa que nunca sucederá, porque Dios es autosuficiente, creador de todas las cosas, dueño, y gobierna todo lo que está en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. El hombre está en bancarrota y por sí mismo, lamentablemente, lo que olvida no alcanzará salvación. Hay un camino. Desde antes de la fundación del mundo había un plan eterno de salvación. Quiero compartir una palabra que se encuentra en Génesis 3:7. Su palabra dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú has sido bueno, fiel. Tú has sido, Señor, bondadoso. Y en este tiempo, Señor, hay un remanente en cada nación que tiene una tarea, que tiene una responsabilidad de llevar un evangelio. El evangelio de la cruz, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese evangelio que es el único que salva al hombre. Porque a través del Espíritu Santo, el hombre es convencido que está lejano a Dios, que está muerto en delitos y pecados, que necesita arrepentirse, que necesita un Salvador. Y así nos amaste un día, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí, en tiempo pasado, en esa cruz, Dios nos amó. Y en esa cruz no solamente hay muerte, sino hay también resurrección. Cristo, nuestro Señor y Salvador, de aquellos que creyeron y le recibieron, sus corazones fueron transformados, regenerados y justificados delante del Padre, y hoy día en un camino de santificación, que no es otra cosa que apartarnos cada vez más y resistir el pecado para la gloria, para esa gloria eterna, para ese momento en que seremos glorificados. Señor, pero ayúdanos el tiempo que nos queda, a muchos y miles de nosotros en este mundo, a cumplir la tarea que se nos fue encomendada, a predicar este evangelio que marca una diferencia sobre todos los otros evangelios. Aún así, el apóstol Pablo decía que si un ángel del cielo viniera y aún vosotros trayera otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Todo evangelio diferente al de la cruz sea maldito, dice la Escritura. Y hoy día vemos el esfuerzo de muchos evangelios, de muchas religiones, de muchas doctrinas, de muchos rituales, tradiciones que no califican en las Escrituras. Y por ellos todos son malditos. Dios no solamente es un Dios de amor, que nos amó y que nos buscó, sino es un Dios también de fuego consumidor, un Dios que tiene ira sobre todo lo que es pecado, engaño, abuso, corrupción. Un Dios que en este tiempo es justo y a cada uno dará su retribución. Señor, gracias por tu palabra en esta hora. Abre nuestro entendimiento, danos luz a través de tu Espíritu Santo y revelación de ella para ponerla en práctica.
primeramente en nuestras vidas para llevarla a otro. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, en este relato de la Escritura, fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantal, dice la palabra. Algo que en este tiempo debemos entender. Ellos están solos, pero se avergüenzan. Están en el paraíso, pero se avergüenzan. Es la conciencia la que les hace sonrojarse. Viene una vergüenza a ella, que les cambia el semblante. No solo los hace cobardes, sino que les produce vergüenza y confusión en el rostro. Se avergüenzan de sí mismos, de su desnudez, de sus actos recientes que habían cometido. No pueden mirarse a la cara después de su desobediencia y sus recriminaciones mutuas. Ahora no pueden mirar a Dios. El sentimiento de feliz inocencia y la forma como ellos caminaban con Dios ha desaparecido. Deben ser cubiertos. Este es su sentimiento, el dictado que habla la conciencia de ellos. El ojo no debe verlos, ni el de Dios, ni el del hombre. La luz no debe brillar sobre ellos. El ojo del sol no debe mirarlos, y las bellas flores y los árboles del paraíso no deben ver su vergüenza que experimentaban en ese momento. Aman más las tinieblas que la luz. Los que buscan es cubrirse. Lo que buscan ellos es cubrirse. Cubrirse de todos los ojos que le veían. Así, la vergüenza y la culpa van de la mano. Son inseparables. El primer sentimiento del pecador es: debo ser cubierto de los ojos de Dios y de los hombres, incluso de los míos. Ese es el primer pensamiento. Ellos no pueden mirarme, ni yo a ellos. Hasta aquí tienen razón, pero ahora se equivocan en su forma de pensar y de imaginar. El hombre cree que puede acercarse y cubrirse a Dios y venir a Dios. Y ahí es complicado el panorama, ¿verdad? Porque el hombre no lo puede hacer por sí mismo y ni puede cubrirse a sí mismo. No conoce la grandeza del mal, no calcula la profundidad y el daño que esto ha provocado del ojo que todo lo ve. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dios tiene el control y gobierna todo lo que creó en los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Ellos quizá ignoraban eso, pero desobedecieron. Entonces el hombre se pone mano a la obra y se cubre a sí mismo y piensa que esto será suficiente. Él no tiene idea de lo que es el pecado, ni de lo que el pecado necesita, ni de lo que Dios requiere, o tiene preparado. Cada pecador tiene su propia manera, escuche, de cubrirse y querer llegar a Dios. Teje su propia red, cualquiera que sea, y hace formas o ideas, muchas formas, para llegar a Dios, para creer y formarse en Dios, en sus pensamientos, en sus ideas. Cualquiera que sea la sustancia de la que esté compuesta esta forma, lamentablemente no sirve. Desea ser su propio cubridor, el hacedor de su propia ropa. Cree que lo puede hacer por sí mismo. No tiene idea de que está totalmente fuera de su alcance. Confía en la habilidad de sus propias manos para proporcionar el vestido que oculte su vergüenza a los ojos de Dios y de los hombres. Hace mucho esfuerzo y todos son humanos, todos descalificados delante de la presencia de Dios, porque Dios ya tenía preparado un plan desde antes de la fundación del mundo. Y ahí está lo complicado para el hombre. Cree que es fácil lidiar con la vergüenza, el miedo, la convicción y la conciencia. No creerá que solo Dios puede ocuparse de ellos. Esto es lo último
que Él admitirá. Probará 1000 planes antes de aceptarlo. Hará y probará muchas clases o conjuntos de ropa antes de aceptar lo que Dios ha hecho. Toda la vida religiosa del hombre incrédulo es una serie de diseños y esfuerzos para coser un vestido para sí mismo, en el cual presentarse ante Dios y ante de los hombres. Es con esta ropa, hecha por el hombre, hecha por él mismo, esta religión hecha en la tierra. Estas religiones realmente que vienen solamente de un pensamiento humano, que tratan de justificarse con hacer obras y obras que son infructuosas, que son vanas delante de Dios aquí en esta tierra, o hecha por el sacerdote, o por la asistencia a los templos con la que se viste. Con ella calma la conciencia, con ella calma el miedo, con ella oculta el sentimiento de vergüenza culpable. Cree que puede hacer todo lo necesario por sí mismo, o a lo sumo con un poco de ayuda de Dios. En Gálatas 6:7, su palabra dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Esto también segará. No hay forma que el hombre pueda justificarse. El hombre cree que puede cubrirse con hojas de higuera. Supone que lo que oculte su vergüenza a sus propios ojos la ocultará de Dios, que incluso una cubierta tan frágil como el follaje de la higuera servirá. Lamentablemente no sirve. No piensa en nada más allá de esto. La hoja de higuera será suficiente, piensa él. ¿Qué más necesito? Pero se equivoca. La hoja de higuera no servirá por muy ancha y verde que ella sea. Pero en sus pensamientos, el hombre, en su forma de acercarse a Dios, le nace siempre esta pregunta: ¿pero por qué no servirá? Es un recurso del hombre. Nunca debemos olvidar, no de Dios. Lo que cubre el pecado y hace al pecador apto para acercarse debe ser solamente y debe venir de Dios y no del hombre. No puede venir del hombre. En primera de Juan 4, del 8 en adelante, su palabra dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios solamente puede acercarnos a través de su Hijo Jesucristo, y todo esfuerzo humano será inútil. Solo Dios, nunca debemos olvidar, solo Dios tiene ese derecho, solo Dios lo puede hacer, solo Dios puede decidir al hombre y ordenar cómo debe acercarse, Hay una sola forma,
¿Qué es entonces el ritualismo? Y hoy día tantas religiones desviadas que han desviado a millones y millones, sino una religión de hojas de higuera. Es simplemente para el cuerpo, no para el alma. No alivia la conciencia, ni satisface el espíritu culpable, ni cubre al hombre entero, completo. Es totalmente insuficiente. No puede eliminar ni un solo temor, ni calmar una sola punzada de remordimiento, ni hacer que el hombre se sienta tranquilo en la presencia de Dios, en paz y justificado. Los dispositivos del hombre para cubrir el pecado son inútiles. Pueden ser fáciles o difíciles, baratos o costosos, pero son vanos. No aprovechan en nada. El revestimiento es más pequeño de lo que el hombre puede cubrir. Los medios del hombre para cubrir el pecado son innumerables en su mente. Las buenas obras, las largas oraciones, los sentimientos fervientes, las mortificaciones, remordimiento y penitencia, la asistencia a los templos, los ritos, las ceremonias, las tradiciones, las representaciones religiosas. Tales son las formas del hombre para acercarse a Dios, son sus coberturas para un alma pecadora. Todas ellas son hojas de higuera, infructuosas, vanas. Los recursos del hombre para cubrir el pecado se basan en algo que él mismo tiene que hacer o idear en su mente, no en lo que Dios ya ha hecho y preparado. El hombre pierde el punto principal de importancia. Los artificios del hombre para cubrir el pecado suponen que Dios es tal como Él mismo. Puede ocultarse de su prójimo. Por lo tanto, piensa que puede cubrirse para que Dios no lo vea. Lo que oculta de un ojo humano supone que lo ocultará también del ojo divino de Dios. Todos los dispositivos del hombre para cubrir el pecado, lamentablemente, son infructuosos. Y delante de Dios, dice su palabra, en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todo esto son trapos de inmundicia. No alcanzan a comprender las profundidades de su malignidad a los ojos de Dios. Suponen que será fácilmente perdonado y olvidado. Pasan por alto su maldad, su odio y su eterno desierto de aflicción. ¿Qué son las hojas de higuera como protección contra la ira de Dios o las llamas del infierno? Que tampoco están, o en su mente la hacen ver como una posibilidad. En Proverbios 28:13 su palabra dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. El que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Nada de lo que hace el hombre prospera delante del plan divino de Dios. En Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en el 5 dice: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, no en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ella. Nada de lo que el hombre hace se puede comparar con lo que Dios ya tenía desde antes de la fundación del mundo preparado. Nada puede levantarse en contra de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas y el dominio. Y solamente en este tiempo es su evangelio, la palabra del Señor, la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Él, de llevarlo a todo lo que nos rodea, de llevarlo a todo lo que nos rodea, primeramente a nuestra casa. Nunca debemos olvidar que vamos a tener que dar cuenta por ello, por lo que se nos encomendó. En 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y en 1 Corintios 1:21 dice su palabra: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar, escuche y anótelo en su mente, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es la tarea de ir y predicar este evangelio, de hacer discípulos, de enseñar. Es el tiempo, quizás complicado, pero también hay muchas cosas que están a nuestro favor. Hay muchas cosas y herramientas que podemos usar. Un tiempo en donde Dios realmente ve la mayor cosecha antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias en esta hora. Eres bueno, eres grande, eres poderoso. Eres nuestro Dios, que tiene el gobierno y el control de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Fortalécenos y danos fuerza para seguir adelante, para poder cumplir con esa tarea que nos encomendaste. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.